Muy bien, y estamos nuevamente con Mesías Guevara después de mucho tiempo. Él es el candidato presidencial del Partido Morado. La semana pasada estuvimos con Richard Arce, él resultó derrotado en una justa, creo yo, limpia. No ha habido quejas, por lo menos, no públicas, y estamos nuevamente con él. Ahora, yo quería empezar por algo que en realidad no tiene que ver con usted hoy, pero debe dejarlo un poco sorprendido, ¿no? ¿Ha visto lo que está pasando en Acción Popular? Usted fue presidente de ese partido y ahorita en portada se están matando. Bueno, Rosa María, en primer lugar, buen día para ti y todos tus seguidores, que son muchos. Hago ya mi saludo cordial y agradecerte por la entrevista. Efectivamente, yo espero que Acción Popular, por constituir un partido con mucha tradición en el Perú, solucione esos problemas que ellos están teniendo, ¿no? No, yo sé, usted no tiene nada que ver con eso, sí. Pero pensó en algún momento, en buena hora me fui, así pensó para adentro, ¡ay, qué alivio! ¿No estoy ahí? Te soy sincero, yo eso ya lo veía venir. Incluso a mí me atacaban mucho, me decían el culpable de los problemas que había, entonces yo dije, una vez tú me dijiste, me decías, ¿y por qué no te fuiste del partido? Y cuando yo te decía que era el único que tenía la potestad de convocar al plenario. Los poderes. Correcto. Entonces dije, no, voy a estar hasta que haya un nuevo secretario general, y de ahí recién me retiraba, y eso fue lo que cumplí mi palabra, para que luego no digan que yo habría sido el verdugo de Acción Popular, y les dejé el partido inscrito. Entonces ahí decidí, una vez que hubo secretario general, me retiré, y creo que tomé una decisión bastante correcta, ¿no? Y el Partido Morado, cuéntenos un poco en esta nueva casa cómo funcionan las cosas. El Partido Morado fue una iniciativa de Julio Guzmán, que salió literalmente corriendo, en todo sentido, del país también, nunca más lo volvimos a ver. Y dejó el Partido Morado como una iniciativa que quedó con los que estaban ahí. Una iniciativa que tuvo muchos problemas, incluso porque solo logró tres escaños en este Congreso, pero a pesar de eso los perdió los tres. Entonces parece ser un sitio de paso. Mira, no tanto así, ¿no? Aparentemente es así. Pero resulta que el Partido Morado es un partido con una ideología muy clara, entonces tiene muy claras las cosas. Es un partido que para construirse en su momento, por ejemplo, muchos lo critican a Julio Guzmán. Yo a Julio Guzmán lo veo en dos etapas. En la etapa en la que construyó el partido, donde mostró liderazgo, y el otro ya como candidato. Entonces, para mí, en mi cabeza, el agradecimiento, el reconocimiento, está cuando formó el partido, se requería más de 1 millón de firmas. Y el otro tema, que él ya es un tema muy personal, que él incluso yo creo que ha tomado una decisión muy sabia de retirarse de la política, incluso yéndose del país. Y ahora, internamente, con mi incorporación mía y de otras personas, a nivel nacional, al partido se le da una dinámica distinta, un refresco, y con la imagen y siempre la sapiencia de Francisco Sagasti, ¿no? Ahora, el problema del Partido Morado es que usted dice, las cosas están tan claras en la ideología, ¿no? Tan claras como en la Acción Popular. Es decir, nada, porque es ni chicha ni limonada. Somos el centro del centro, más al centro, ni rojo ni azul, morado, en esto sí, en esto no. Toda la derecha peruana los califica como un partido de izquierda. Y el partido de izquierda ni siquiera se sentarían con ustedes. Entonces, pero por sus candidatos los conoceréis, ¿no? Susel Paredes venía del Partido Socialista y termina hoy en una bancada de izquierda. Y Ed Málaga termina en Avanza País, en una bancada de derecha, ¿no? Y Flor Pablo, sí, al medio, que es la última que renuncia, que era la única que era militante del partido. Entonces, ese es un problema. Nosotros vimos actuar al Partido Morado en el año 2020, en el Congreso corto. Con Francisco Sagasti. Con Francisco Sagasti. Esa bancada fue, francamente, un desastre. Porque habían 3 o 4 que sí tenían una posición pro constitución, diría yo, y había otros que querían regalar bonos, querían regalar pensiones, no querían que se pague peaje. Eran mucho más mercantilistas que Porqui. O sea, increíble. Entonces, ¿cómo usted encaja ahí? ¿Se va por el lado merca? ¿Se va por el lado liberal? Yo tengo un pensamiento eminentemente estadista, ¿no? O sea que para mí, sobre todo, las cosas están en las políticas de Estado y las políticas públicas. Por ejemplo, en este momento yo apuesto para tener un Estado fuerte, no grande ni estatista, sino un Estado que sea regulador, promotor de las inversiones.
Y es ahí, por ejemplo, que recientemente vamos a lanzar otro libro en el que nosotros consideramos que el Estado tiene que transformarse. Y dentro de esa transformación tiene que estar la transformación de los organismos constitucionales autónomos, pero también de los organismos reguladores. Mira, los organismos reguladores han sido tomados por asalto y prácticamente mientras no exista un sistema de organismos reguladores fuerte, vamos a estar atrapados en un sistema mercantilista. Por lo tanto, yo sí apuesto por un Estado fuerte que regule y que promueva las inversiones. Usted fue gobernador de Cajamarca durante toda la pandemia. Sí, fue una experiencia para mí dramática, pero a la vez de mucho aprendizaje. ¿Y cuál fue su relación con el gobierno central? ¿Usted cómo calificaría la gestión del gobierno central respecto a lo que le tocó a Cajamarca, ¿no? Mira, en primer lugar, cuando yo llego a ser gobernador regional de Cajamarca, encontré una región en conflicto permanente. Lo primero que hicimos fue pacificar a la región, convocar a mesas de diálogo, establecimos en las zonas mineras, por ejemplo, el tema de las mesas de 4 patas, donde estaba la empresa privada, donde estaba el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal con las organizaciones sociales, ya sea Frente de Defensa, Ronda Campesinas. Y eso nos permitió pacificar a la región. Cambiamos, nosotros dijimos, vamos a establecer un nuevo orden regional. Antes de nosotros, entre el gobierno regional y el gobierno nacional, se tiraban piedras. Entonces, todo eso no, y además había una posición en Cajamarca antiminera que era muy popular. Esas posiciones ni siquiera están representadas hoy, ¿ha visto? Sí, ni siquiera están. O sea, no está el padre Arana, no están los que terminaron presos, no están. O sea, las posiciones antimineras han desaparecido de este padrón. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, luego vemos ese tema. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros restablecimos ese orden, esa relación entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Y creo que en buena hora, Rosa María, porque cuando vino la pandemia nos ayudó precisamente a afrontar, yo diría, no sé si con éxito, pero sí cuidamos a nuestra población. Nosotros cuando asumimos, fíjate que solamente habían 4 ventiladores y no había camas UCI. Entonces cuando relacionamos con el gobierno nacional... Pero recuerdo que usted tomaba decisiones muy duras y muy autoritarias. Nadie entra a Cajamarca. Es que teníamos que hacerlo. ¿Sabes por qué, mi querida Rosa María? Y estoy sincero, ahora no lo podría hacer. Pero en ese momento estábamos en guerra con un enemigo que no era convencional. Nadie entra. Y la propia gente cajamarquina que quería regresar a correcto, su tierra, usted no les permitía entrar tomando la carretera. Es lo más autoritario que hay. Incluso contigo ahí tuvimos que... Yo le decía, oiga señor, usted no puede dejar que la gente no transite porque no se va a contagiar por transitar, vas directamente a su casa. No. Es que mira, y contigo ahí tuvimos un intercambio epistolar en la que tú, con información que recibías de ciertas personas, decían que solamente Cajamarca iban a regresar 300 personas. No, podía ser 30.000, da lo mismo. No era lo mismo. Fíjate, usted decía que eran 80.000. 70.000, 80.000. ¿Y por qué? Porque Cajamarca, fíjate que tiene... Nadie se contagia por caminar. No, sí, Rosa María. Era tan absurdo. Fíjate, hay historias muy tristes. Yo he hecho un libro que en cualquier momento te lo voy a pasar que se llama Operación Cajamarca. Muchas personas incluso se metieron como polizontes y se metieron a visitar a su familia y estaban contagiados. Luego ingresaron, contagiaron a su familia, murió su familia y luego esta persona regresó a Trujillo y murió también. Son historias muy tristes. Es historia de muchísimas personas. Y nosotros, ¿por qué tomamos esta decisión? Porque en primer lugar hicimos un análisis. Usted no puede evitar eso. No, sí tuvimos que hacerlo. No lo pudo evitar. No, sí. Mi querida Rosa María. Me acaba de contar que se murieron. Murieron, pero no tanto como a nivel nacional. No, ya lo sé, pero entonces, no lo podía evitar. No, fíjate que, claro, pero sin embargo, si nosotros... A mí lo que me preocupa es esta idea autoritaria, ¿no? Lo que pasa es que demostramos liderazgo más bien, porque otros no tuvieron esa capacidad de hacerlo, porque nosotros estábamos rodeados de regiones, que Lambayeque, mismo La Libertad, por ejemplo, Chepén era un hervidero, Chiclayo un hervidero, Trujillo era un hervidero. Nosotros no pasamos por ese hervidero. Ahora, otro tema cajamarquino que es importante, que tiene que ver con la minería ilegal actualmente. Mira, incluso fíjate que ese tema hubieron tantas historias de la pandemia que incluso recibimos, ahí sí fueron autoritarios creo, la OCE no nos permitía hacer licitaciones. A nadie. A nadie. Entonces queríamos comprar cosas y no podíamos comprar. Entonces la verdad, y la Contraloría al final se escondió y luego apareció para decirnos, oiga, acá el pasillo tiene 1 metro, tiene que tener 3 metros. Oye, túmbate el edificio, ¿no? Entonces, historias absurdas. Fueron cosas muy absurdas las que tuvimos que vivir todos. Ahora, regresemos a Cajamarca porque me interesa su experiencia como gobernador. Claro.
minería ilegal. Sí. Comenzó a aparecer, ya estaba cuando usted era gobernador. Era poco. ¿Y ahora? Mira, era poco. En mi época, cuando fui gobernador, había focos que Claro, incluso... pero o ahora Claro, vamos está por partes. completamente Sí. desbordado. Uno era el tema de la zona... O sea, ya de- no hay antimineros en el padrón, ahora todos son mineros. Sí, ahora resulta de que es un tema que hay que redefinir, pero siguen habiendo antimineros. Entonces, en el caso de, en mi época, estaba en la zona de Cachachi, Cajabamba, donde ahí está Chaguindor, luego está en la zona de Tantarica, en Contumazán, luego en la zona de Hualgayó. Eran los tres únicos focos. Y había otros focos, pero no era oro, sino era carbón, en la zona de Bambamarca y Celendín. Pero después que yo dejé ya la gobernación, por diversos factores, uno, por la ampliación del reinfo que dieron en el 2022, dos, por el tema relacionado del precio de los minerales, la verdad que se ha disparado. Y por otro lado, como vuelvo a decir, la debilidad del Estado, la ausencia del Estado. Fíjate que en nuestra cabeza era impensable que la minería con esas características entre a la zona emblemática de Cajamarca, que es Jaén y San Ignacio, donde somos una zona eminentemente agrícola y agroexportador del café. Y ahora están entrando ahí, pero no solamente de Cajamarca. Pero porque la gente quiere que entren. Correcto, pero fíjate, pero... No están enfrentando una oposición popular, para nada. hay enfrentamientos, eso Pero es sincero. muy poco, porque el agricultor hoy dice, yo mejor saco más con el oro que con el... No el agricultor, sino la mano de obra. ¿No es Claro. cierto? Pero fíjate que ahí, incluso cuando yo era congresista y era gobernador, yo también levanté las banderas de alerta, porque al otro lado, cruzando la frontera hacia la zona de Zamora Chinchipe, en Ecuador, ahí la actividad minera es impresionante es y legal, enorme. y a nuestro río Chinchipe la están contaminando. Entonces eso levanté, por lo tanto hay un tema también de Cancillería también ahí. Y eso lo anunciamos, y lo denunciamos y pedimos la participación. Pero lamentablemente... Pero si usted es presidente de la República, ¿qué va a hacer ahí? Yo lo que tengo que hacer es la que es clara, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que diferenciar a la minería entre cuatro factores: la minería formal, la ilegal, la minería artesanal y la minería criminal. Nosotros tenemos que cambiar todos esos temas. La Reinfo no puede seguir siendo una compuerta abierta, tenemos que ir ya a la formalización con lo que significa la ley MAPE. Se supone que de todo lo que hay, formalizable sería un 30% nada más. Y hay que hacerlo. Pero nada más. Correcto. Pero usted sí, saca el 70%. por eso, el costo, Pero por necesita, eso. necesita un ejército. Por- Un ejército de personas cuidando lugares desolados, remotos, parajes donde no hay nadie. Correcto. Eso es imposible. Pero sin embargo hay que hacerlo con uso intensivo de la tecnología, la trazabilidad, el tema del lavado de activos. Por ejemplo, ya es tiempo de decir la ruta del dinero que viene de esa minería ilegal y otras actividades ilegales, como la tala también. Entonces, esa ruta del dinero, por ejemplo, hay que fortalecer la unidad de inteligencia financiera, el blockchain, la trazabilidad. Usted ha dicho que las leyes pro crimen la derogan. Hay que derogarlas, ¿no? Todas. Hay que ser, no pienso ser como dice Gerí, que es un evento académico. Claro, va a llamar a 4 abogados Son de él. que son los patrocinadores de los delincuentes. No, la verdad que hay que sentarnos, ¿no? Y fíjate, cuando yo fui congresista, aprobé diversas leyes, impulsé leyes muy importantes a través del consenso. Por ejemplo, la ley de banda ancha, la ley de operación. Entonces, acá tiene que hacer eso. Acá va a estar bien complicado. ¿Usted postula al Senado también? No postula al Senado. Solamente Hasta a la ahora no, presidencia. si el partido lo decide, no, pero yo ahorita no estoy postulando. No está postulando nada. Tenemos una pregunta del público, por favor. El Partido Morado fue el único en todas las marchas defendiendo el Estado de Derecho y contra las leyes pro crimen. Señor Lucía, ¿seguirán en esa línea? Es que yo siempre veo al público que ustedes también tienen responsabilidad porque están en este Congreso y son parte de Por Estos No. Dice, hay una mochila, pues ahí. No, sí, mira, en ese tema yo pienso, mi querida Rosa María, si tú analizas todos los partidos políticos, nadie está, digamos, exento de alguna mochila. Y todos. Entonces, por ejemplo, a nosotros, hay una encuesta incluso donde dice que salen los 10 partidos políticos más desacreditados. Ajá. Y nosotros no estamos ahí. No, pues. No estamos. O sea, no se va a comparar, Por pues, eso, pero de todas obviamente. maneras. O sea, Ya, y o sea, por como otro dicen, lado- en la cola del infierno ustedes no van primero. No. Pero estamos en el paraíso todavía. No, están en el purgatorio. ¿Ya? Pero, No, bueno, yo sí creo que estamos en el paraíso. Pero mira, en otro tema relacionado, por ejemplo, que bien existe el análisis de que están en la bancada en el Congreso, fíjate que ahí sería justo, como tú lo acabas de mencionar, de hacer un balance
entre Ed Málaga, entre Susel Paredes y entre Flor Pablo. En el entendido que los tres ya no son del Partido Morado, pero sí ellos tienen una representación Claro. bastante importante. Susel Paredes ha hecho y sigue haciendo un trabajo importante. Por lo tanto, si tratamos al margen del partido, ya como personalidades políticas, yo creo que el balance es bastante positivo, que ahí ingresaron a través del partido. El problema es Málaga, ¿no? Es que fíjate que así como Málaga es una golondrina, no es el verano, ¿no? Claro. No, evidentemente. Y a Málaga nosotros le damos duro, incluso en Sí, lo personal. lo sé, pero digamos, el problema es que llevaron gente al Congreso claro. por la cual no pueden responder ahora. No podemos responder porque ellos se fueron y precisamente eso responde a una crisis de representatividad del país. O una crisis del partido. Y también de los partidos, del sistema de partidos políticos. Ahora, si usted lo elige Por ejemplo, mira, presidente, Perú nos tenemos Libre. que ir pronto, pero si lo eligen presidente sin una bancada sólida, va a durar 6 meses, ¿ah? Porque el problema de fondo es que este Congreso ha cambiado completamente las facultades del presidente de la República en torno a balance de poderes. Lo tengo clarísimo. 6 meses. Entonces, lo primero que tiene que hacer es hacer una nueva constitución. Sí, un referéndum, a ver si se pueda. Y el otro tema... Un referéndum y una nueva constitución. Hay que hacer, por ejemplo, un cambio en la constitución, ya sea del Congreso o no del Congreso, ¿no? Pero O se disuelve el Congreso por el presidente o vamos a elecciones a la mitad de mandato. Así es. Pero lo que no puede haber es un presidente que no tiene mayoría en el Congreso y que inmediatamente es vacado. Y por otro lado, fíjate que es urgentísimo, tú lo sabes más que yo, el tema relacionado que hay que pedir facultades legislativas. Porque ahora Allá las acaban de pedir, ¿ah? No, pero esos son ellos. No, pero ya no. Las acaban de pedir. No para derogar las leyes pro crimen. No, para todo lo humano y lo divino. Algunas cositas le han dicho que ya mucho, ¿no? Lo que pasa es que el que está que gobierna es el Congreso, ¿no? O sea que Geri, lamentablemente para el país, es la prolongación de Dina Boluarte. Claro, lo que es Geri es un fast track de normas de Congreso. Así es un fast track y es un tramitador. Claro, pero lo hace rápido, pues, porque claro, como con facultades lo puedes hacer mucho más rápido, pones a trabajar a los tecnócratas, te hacen las leyes que quieren. La misma ley que el Congreso quería, pero más rápido. Nada más. Así es, Rosa María, más bien muchas gracias por la oportunidad. Y mucha suerte. No me digas suerte, dime éxitos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rosa No María. se mueva de acá, tenemos que ir a despedir este bloque del